Bueno, déjeme continuar con los temas. Ahora, 2013, pues, ¿qué nos deparará a los potosinos? Está muy tranquilo el asunto. Yo sigo teniendo la gran esperanza que en pues, la segunda parte de la gestión del gobernador Fernando Toranzo, pues ya veamos concretos. Acuérdense, el primer año fue quejas, lamentaciones, hablando del anterior gobierno, que si dejaron tal cosa. El segundo año, pues más o menos recomponiendo, pero ya vamos entrando al cuarto año de gobierno. Pues debe haber mucha obra porque va a haber mucho dinero. A los potosinos nos cuesta caro vivir. De pronto los ciudadanos decimos, tengo un terreno, tengo una casa y que es mía, pero lo cierto es que no pagamos una renta al Estado por vivir ahí. Tenemos que pagar el predial, tenemos que pagar sus contribuciones, tenemos que pagar una serie de gastos que parecieran una renta que el Estado nos cobra por vivir en San Luis Potosí. Y en ese tema, exactamente, nuestra casa, y en ese tema, bueno, pues hablar de los políticos potosinos pues, es hablar de como una especie o una variedad de esos camaleones que existen, que se camuflajean, que se van adaptando al color de su entorno, y ese es otro tema. Quiero decirle que, por ejemplo, que cuando Felipe Calderón y sus asesores establecieron una estrategia fiscal para recaudar fondos, obviamente para salir ellos más o menos bien, o seguir gozando y disfrutando de los grandes sueldos, acordaron una aplicación que se va a terminar hasta el 2014, que es el asunto de los gasolinazos. Los legisladores panistas en aquel tiempo defendieron la decisión. Bueno, pues porque así convenía defender, así les convenía a los que estaban en las cámaras. Pues ahora resulta que un señor que se llama Luis Alberto Villarreal, que es el coordinador de la bancada del PAN, que es de origen guanajuatense, por cierto, pues ahora reclama airadamente al presidente Enrique Peña Nieto que explique cómo y por qué está aplicando los gasolinazos. Uno se sorprende de ver el cambio o ese camaleónica forma de actuar, de adaptarse. Bueno, yo no quise decir esa palabra, pero vamos diciéndole camaleón es mejor, porque lo se pueden sentir, porque son muchos, no crea que nada más él. Entonces, pues ¿qué ocurre? Bueno, que cuando los priistas vivían fuera del presupuesto, al menos en nuestro estado, también criticaron a los panistas por los incrementos fiscales, ¿sí? Ahora ellos, con la ventaja de poder mayoritear en el Congreso, ahora resulta que los priistas son los que acordaron, junto con su gran jefe, que es el señor gobernador Fernando Toranzo, pues ellos acordaron algunos incrementos a los impuestos. Los potosinos somos muy pacíficos realmente, tenemos mucha paciencia, pero por lo menos los que viven aquí prefieren mejor viajar hasta Querétaro, ¿sí?, a tramitar sus placas para no pagar la tenencia. Prefieren viajar, creo que a Guanajuato, otros estados donde ya han exentado ese cobro de la tenencia. Prefieren ir hasta allá que irse a la plaza a protestar o manifestar su inconformidad con esa decisión, que, como le digo, no tienen justificación los priistas, porque ellos tienen mayoría en el Congreso, lo pueden hacer. Y resulta, bueno, pues que lo que ayer criticaban a los contrarios, a los panistas, ahora ellos lo están haciendo. La justificación que ellos argumentan es que se requiere captar suficiente dinero para ayudar a la gente más necesitada. Imagínese usted, si fuera cierto que le vas a cobrar mucho impuesto a quien tiene mucho dinero, que tiene buenos carros, que tiene buenas casas, y si le vas a cobrar a él para canalizarlo y a programas de apoyo para la gente que no tiene esa fortuna, esa suerte, o no le ha tocado vivir esa circunstancia en este país o en esta vida, bueno, pues parecería menos grave. Sin embargo, la falta de claridad y la falta de transparencia en el manejo de los dineros públicos, sobre todo las asignaciones millonarias que se hacen para mantener a la burocracia, incluidos los mismos legisladores que gozan de eso, ¿sí?, despiertan la molestia y el enojo de muchos potosinos que, como le digo, prefieren viajar hasta un estado vecino para conseguir evitar pagar esa tenencia. Sin embargo, los contribuyentes
pagamos el predial, que pagamos la contribución anual, no podremos ir a otro estado a pagar, a buscar donde no nos cobren ese impuesto, de tal modo que estamos cautivos, somos renteros, ¿sí? Estamos atorados aquí, atrapados en este estado, tenemos que pagar lo que los legisladores hayan acordado, ¿sí? Y entonces pues tenemos que asumir y cubrir esa renta, que como le digo, es una renta anual que nos cobra el Estado por tener bienes. Pero qué simpático, los legisladores, como son camaleónicos, ellos seguramente seguirán explotando ese tema. Ahora los que están afuera, ahora les toca a los panistas tomar esa actitud defensora del interés de sus representados, criticar al gobierno por esa decisión, y lo más curioso es que eso también va a ser tema de su próxima campaña, porque ya empezó para el 2018, y sabe que lo más grave es que habrá quien les crean a esos políticos, hablando de y va a haber que votarán por ellos esperanzados de que ahora sí cumplirán sus promesas. Esa es una realidad, señora. Tenemos como en un circo, nuestros actores políticos se camuflajean, se cambian y toman actitudes con la intención de captar la atención, la simpatía, sobre todo el voto del electorado. Y lo más grave, como le digo, es que recurrente el ciudadano vuelve a votar por su verdugo. Qué horror. Bueno, pues efectivamente en las campañas anteriores el impuesto sobre la tenencia de vehículos era uno de los temas más recurrentes y más socorridos por todos los aspirantes, unos más, unos menos, pero todos se comprometieron a luchar por erogar este impuesto que hoy en día pues se justifica. Y fíjate que yo le preguntaba a alguien que está precisamente dentro del gobierno, decía, es que ¿por qué no siguen cobrando el impuesto si se habló que se iba a quitar? Me decía, le digo, ¿por qué en Querétaro sí se puede? Es que en Querétaro hay muchísimos más impuestos que se cobran. Aquí pues son como 3 nada más. El impuesto sobre salarios, el impuesto sobre hospedaje, que nos aumentaron un 50% el impuesto, del 2 al 3%, y el impuesto, la tenencia de vehículos. Sí, pero eso habla en lo general, pero en lo particular, la persona que tiene un vehículo de hace 15 años tiene que pagar la tenencia. Él no tiene nada que ver con que le impueste al hospedaje. Él ni oportunidad va a tener de viajar a alguna playa, a hospedarse, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ellos sí, efectivamente, muchos políticos, en el ánimo de justificar su decisión, hacen un análisis en general, pero no, se tiene que ver en lo particular, porque no todos los ciudadanos tienen las mismas situaciones. No se puede generalizar a quien tiene un vehículo de hace 15 años al que tiene un vehículo reciente. Algunos diputados tienen vehículos recientes, algunos legisladores, algunos jueces, algunos maestros, por ejemplo, favorecidos con varias plazas o con delegaciones o comisiones sindicales. Eso no hace nada, que cobran un montón. Ellos se pueden dar el lujo de no importarle, es más, incluso hasta les parece barata lo que se paga por tenencia, y obviamente como están ellos en la gloria, en este momento de fortuna, pues dicen, hombre, no sean llorones, paguen porque necesita el Estado para salir adelante de sus compromisos y cuantas cosas. Y es como le digo, el problema siempre va a ser que no hay la suficiente transparencia. Si los ciudadanos aquí en Río Verde, que pagamos impuesto al consumo, más allá de quien tenga negocio y pague el impuesto a Hacienda, no, el impuesto al consumo lo pagamos todos los ciudadanos, el que compra un cigarrillo, el que compra un refresco. Bueno, ellos no ven a su entorno, no ven algún cambio o alguna mejoría. Las situaciones que viven en las comunidades son las mismas. La situación que viven en las colonias de la periferia aquí en Río Verde son las mismas desde años. Dese una vuelta por la colonia La Esperanza o la Asunción y cosas de la periferia, y verá usted que hace 15 años están en las mismas condiciones, y han ido un gobierno de un partido y ha llegado otro gobierno de otro partido, y la situación de ellos es la misma. Eso es que, como le digo, cuando no se refleja
que lo que nos cobren a los contribuyentes el impuesto no se refleja en la mejoría de nuestro entorno, es cuando surge la molestia y la queja. Así es, y yo déjeme volver, ya ve que hace 15 días lo tomé el tema del impuesto del 2% al 3%, aquel que me duele tanto por aquello de lo del pues directo, ¿no? Pues sí, es directo al corazón. Sí, y dices, se supone, digo, yo no veo claro qué es lo que está haciendo la Secretaría de Turismo. Inclusive aquí el delegado poco o nada, ni se le ve, es más. Y peor el descaro, quiero decirle que ahora de la Secretaría de Turismo, pues le pidieron al gobierno municipal pues que pusiera módulos, le ordenaron, pon módulos, hazme estas estadísticas, mándame estos datos, y ya me mandan los resultados. Ya es el trabajo. Fíjese, y el delegado que no se sabe qué es lo que haga. Entonces ¿para qué quieren este impuesto de hospedaje que se supone que es precisamente para impulsar al turismo? Y que no saben, aquí yo no he visto nada que hayan hecho. Es más, sigue pendiente, y no creen que porque pasen los años se nos olvida que dijeron que eran más de 7 millones de pesos para las grutas y nunca se que dio. Las grutas tienen mucho fondo. Se han de haber ido al fondo de la gruta y es difícil. Don Juan Pablo, es hasta difícil. el día... Con el sistema de iluminación. ¿Cuál iluminación? Ni siquiera pues, era lo más caro, que costaba no sé cuántos millones, ni una lucecita tiene adentro, son puras mentiras, se robaron el dinero, porque no está ahí, digo, si no está ahí, pues es... perdón. Se fue al fondo. Corrijo, no se lo robaron. Se fue al fondo de la gruta, que no tiene fondo, no se le ha encontrado. Podría ser utilizado como un atractivo turístico. Hay que ir a buscar los 7 millones en el fondo de la gruta. Crear expediciones. Exactamente. Mire, hay que ver las cosas positivas. Oiga, Miren, qué bien. Tenemos que Juan empezar Pablo. este año muy positivos. La esperanza. Y en nuestro municipio